Hola, buenas noches. Estamos en el conversatorio El Eterno Perdedor en relación a la novela La ideología de los perros de Mauricio Embry. Y para esta ocasión estamos con una invitada súper mega especial, que es Gabriela Escuadrito, escritora, publicista, con dos libros a cuestas, uno lanzado hace muy poquito y totalmente autogestionado, así que tremendo mérito. Es un texto súper interesante, es de corte lírico, eso sí, en relación a que es distinto a lo de Mauricio, que es narrativa, que se llama Vivir en la B, es un libro que está disponible en plataformas digitales, así que dejamos el aviso de que busquen a Gaby Escuadrito en Amazon, en librería de la Casa Contada, que está en físico, y a través también directo con Gaby lo pueden obtener. Dicho esto, que es súper importante, partimos con este conversatorio que, como bien decía, gira en torno a un tópico dentro de la novela de Mauricio, que es súper eje articulador un poco del movimiento de los personajes, que es esta figura de estar constantemente en la posición de perder. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque hay unas ideas muy interesantes que podemos encontrar en la novela que se relacionan, por ejemplo, con algo que une a Mauro y a Gaby, que es la atracción de la literatura y el cine por la figura del perdedor. En esta atracción, que está vinculada en un multiformato, encuentran un imaginario desde el cual se posicionan para escribir. O sea, si bien no es menor pensar que el libro de Gaby, el último, se llama Vivir en la B, que básicamente es como una apología a perder, finalmente. Y bueno, lo que pasa con la novela de Mauro. Entonces, para poder meternos en este primer tópico, quiero que, Gaby, me cuentes como tu experiencia en relación a esta atracción que se puede dar por la figura del perdedor, que se plasma, como bien decíamos, en la literatura y el cine. Yo creo que esta atracción por la figura del perdedor, creo que pasa por dos cosas. Por mucho tiempo, eh, como que la figura como que más se destacaba era la del ganador. Y esa figura como que resulta un poco más lejana, en mi opinión. En cambio, como que la del perdedor es como que te hace sentir como mejor contigo mismo de alguna manera. Como que, yo no soy tan loser o yo igual soy así de loser, pero igual estoy bien, por así decirlo. Yo creo que por ahí empieza un poco esa como empatía que se da por los perdedores. Y no solo eso, sino que como que de alguna forma, instintivamente, como que nosotros no queremos vernos como perdedores, ¿cachai? Claramente. Hay una, hay como una especie como de, no sé si presión social o algo así, de no mostrar tus debilidades, de verte, de proyectar una imagen exitosa, ¿cachai? Que todos sabemos que no somos perfectos, ¿cachai? Y cuando uno conoce las debilidades de un otro, como que se cree que podría provocar como rechazo, pero muchas veces es lo contrario, provoca incluso ternura y una mayor identificación, porque está mostrando como su lado más vulnerable. Entonces yo creo que por ahí nace esa atracción. Y, y si pensamos como específicamente en el marco del cine y la literatura, ¿cuál sería, por ejemplo, para ti, Gaby, el personaje como más entrañable, perdedor, que encontráis en el cine? Si es que tenéis uno como favorito o entrañable. ¿Sabes qué? Pienso más en la literatura que, que en el cine. Es decir, en el cine se me viene al tiro, por ejemplo, a la mente como Karate Kid, por ejemplo. ¿Ya? Porque pienso, Daniel San, parte como súper loser en cierta manera,
y termina como más winner. Y si vemos después la serie que están dando ahora, Karate Kid, parte por la otra cara. El que antes era como más winner, el que el que hacía bullying, ahora es como el loser y es el protagonista. Entonces como lo encuentro como interesante por ese lado. Ya. ¿Verdad? Y en la literatura se me viene mucho a la mente el cartero de Bukowski, como la figura del perdedor. Porque tiene esa cosa de que es como un loser, pero al mismo tiempo tiene como su defensa puesta. Hay una parte de Cartero, leí Cartero hace mucho tiempo, así que por si me llego a equivocar, pero en la que escribe algo así como que el tipo se iba a suicidar, pero al final decidió que no, porque tenía que ver a su hija. Pero lo escribió de una forma como tan fría, que es como que al mismo tiempo contando algo tan emocionalmente súper intenso, que es como que, es perdedor, pero igual como que es bacán dentro de su lucer ismo, claro. Inventando cualquier palabra. No, pero está bien, si aquí estamos armando relatos, palabras, todo, así que ahora mismo. Pero hay muchos perdedores. Por ejemplo, en el cine, le contaba a Mauricio que hace poco volví a ver American Beauty, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, y es como una película que habla mucho de la imagen, de la familia perfecta, pero que en verdad es súper disfuncional. Y hay un par de personajes como, creo que se llamaba Caroline, la mamá de la familia, que claro, ella era corredora de propiedades y como que trataba de ser positiva y de tener determinación y de proyectar una imagen exitosa, pero se derrumbaba el primer fracaso, ¿cachai? Claro. O sea, de hecho, American Beauty es una película que retrata mucho la escena, o sea, la idea del perdedor en el protagonista, bueno, que está tan denostado ahora, Kevin Spacey, Sí. como que lo encarna ahora en la vida real. Pero claro, es una película que habla y que gira en torno a esta figura del perdedor. Y pensando un poco en eso, y para darle también el paso a Mauro, primero, ¿cuál es tu gran perdedor en el cine? Estoy desestructurando un poco tu esquema, pero lo siento, pero surge la pregunta. Me preguntan, perdón, a mí estoy medio perdido ya en esta altura ya pensé que seguían hablando con Gaby. Mira, a mí el gran perdedor en el cine tendría que decirte el que a mí más me gusta, pero yo creo que como figura de gran perdedor, yo creo que es Chaplin. Así que yo súper clásico, pero de verdad creo que eso es como, si yo tuviera que pensar, como que es como lo que da origen a un montón de otros perdedores, pero Chaplin para mí es como el ícono, porque en el fondo es un personaje que es un vagabundo, ¿no? Y que realmente siempre, o en la mayoría de las películas, salvo en una, como que se va solo, ¿no? Como que termina, esto es como un caminito y como que termina solo y como que realmente es un personaje que es marginal, que es divertido, que es como pícaro, pero que a la vez es perdedor en el sentido de que la sociedad impone ciertos valores, como los que son correctos, por así decirlo, y realmente las personas que son entre comillas perdedoras son las que no logran o no logran como adaptarse a esos supuestos valores o encarnarlos o obtener los objetivos que la sociedad te dice que son como valiosos. Y yo creo que claramente un vagabundo que no tiene prácticamente a nadie en el mundo, como digo, hay algunas películas en que sí, está por ejemplo el pibe, en donde tiene, o el niño, en donde él realmente tiene o adopta como a un chico, ¿no? Entonces se genera como un vínculo emocional. Hay otro donde se enamora de una ciega también, pero finalmente siempre o en la mayoría de las situaciones termina perdiendo. Por ejemplo, la ciega como que después lo ve y se da cuenta que es un vagabundo y cuando recupera la vista, por ejemplo, él le paga plata para que la chica recupere la vista y la niña recupera la vista y como que se ríe de él, ¿no? Como si bien después se da cuenta que es él, pero también queda como en una situación de chuta. Yo me imaginaba que la persona, que era Chaplin, ella pensaba que el tipo era como alguien con plata, ¿ya? Y se da cuenta que es un vagabundo. Entonces a eso voy, como que siento que es como para mí el eterno perdedor de todas formas.
Pero ya yéndonos un poco más hacia acá, tampoco tanto, pero más hacia acá, a mí mi personaje favorito, aunque me funen, es para mí Woody Allen. Yo creo que en el cine él representa súper bien lo que es como el personaje loser winner, entre comillas, porque también al igual que Chaplin, tiene esta cosa como de que realmente, si bien pierde y no cumple claramente los estereotipos masculinos, ¿cierto? De lo que es valioso, como ser hombre, ¿no? Como ser alto, qué sé yo, como ser fuerte, ser valiente, es como todo lo opuesto de esto. Realmente al final igual se queda con la chica, al final igual logra como con sus propias, crear un personaje, ¿no? Como desde el perdedor que finalmente termina siendo winner, en cierta forma. Por eso digo que es loser winner, porque es perdedor, pero pierde con estilo. Y eso para mí es como la clave de lo que es la atracción del cine y la literatura por los perdedores, este como perdedor que es como igual perder, pero con estilo. Yo por lo menos lo veo así, creo que igual, aunque pierdan, logran darle como una cierta... hay un engrandecimiento, un honor casi en perder. Y eso es lo que lo hace tan geniales, creo yo. Me parece, me En parece. el fondo, según lo que estamos dilucidando acá, la atracción del perdedor es finalmente porque son seres que pierden respecto a los valores contextuales Sí, de la sociedad, pero que no pierden en relación a su propio honor y su propia valía en ello. sí, Cuando sí, pierden externamente, pero internamente son exacto. tremendos valientes, finalmente. Y también creo yo que tiene un poco que ver con lo que decía la Gaby de la humanidad. En realidad, mira, yo pienso que la atracción de la literatura y del cine por los perdedores se da en general, si uno lo mira así como para atrás en la historia de la literatura, efectivamente, primero está como el héroe, ¿no? El héroe que encarna ciertas virtudes, ¿no? En la valentía, el honor, ¿cierto? Estos héroes que están en grandes epopeyas, qué sé yo, ¿no? Pienso en Ulises, qué sé yo, en esos grandes personajes de la antigüedad, ¿cierto? De la historia de la literatura antigua. Pero realmente eso con el tiempo, esas virtudes, ¿cierto? Se fueron cuestionando. Donde viene, y principalmente, si bien empieza como yo creo a partir del romanticismo, en realidad por ejemplo, con Goethe, o nunca sé cómo se pronuncia, pero Goethe, no sé, pero con Werther, por ejemplo, ¿no? Que también es un personaje que se enamora de Carlota y que finalmente igual no la consigue y termina suicidándose, spoiler alert. Entonces, por ejemplo, ese es un primer caso, pero realmente creo que es en el siglo XX y principalmente en posterior a las dos grandes guerras mundiales que tuvimos, en donde viene como todo lo que es como la caída, digamos, de los grandes relatos y que unido a autores de las sospechas que podían venir del siglo XIX, pero ya que como que encuentran su gran nicho en el siglo XX, como, no sé, Marx, Freud, por ejemplo, Nietzsche, que son como los autores como de la sospecha, hacen que realmente todos los valores que de pronto la sociedad consideraba como tan claros, por así decirlo, se destruyan. Y eso hace que en realidad los héroes también se destruyan de cierta forma, porque los héroes encarnan esos valores. Entonces, la figura del antihéroe, ¿ya? Y a la vez del perdedor, obviamente que surge como un personaje principal, porque básicamente el perdedor es precisamente el que con su conducta consciente o inconsciente, intencional o no intencional, te revela que no todos cumplen esos valores y que eventualmente hay otra forma alternativa de ver la vida y no necesariamente lo que la sociedad impone tiene que ser lo correcto. Entonces, creo que como socialmente está eso, por una parte. Y por otra parte, creo que también tiene mucho que ver lo que decía Gaby, que como en realidad, ¿quién es ganador? Eso es lo que yo a veces me pregunto. Obviamente que, claro, no podemos decir a un tipo que es multimillonario, claro, tiene todo resuelto, y puede ser, pero igual de cierta forma puede que el tipo pierda en ciertos ámbitos, ¿ya? Entonces, nadie es ganador en todo, a eso voy. Entonces, creo que la experiencia de perder es una experiencia universal, y eso hace que efectivamente se genere una cierta como identificación con los personajes que pierden. Eh, eso. Y, y encajando un poco como en la novela, eh, ¿cómo juega el protagonista esta cuestión de perder? Lo que pasa es que el protagonista, sobre todo en la etapa de niñez, porque sin hacer mucho spoiler, pero en el fondo el relato parte en el presente, en donde él ya es adulto, pero se va y alternando con partes de la infancia del protagonista. Él encarnaba, claro, todo lo opuesto a lo que es como ser un niño ganador, en el sentido de que es un niño obeso, un chico gordito, digamos, que no sabe jugar bien a la pelota, que tampoco sabe muy bien cómo relacionarse con las chicas,
que sus amigos igual lo molestan un montón, igual le hacen bullying, si bien lo toman como parte no es que no tenga amigos, tiene amigos, pero finalmente igual es como al que más le pegan, al que lo molestan, entonces en ese sentido claramente no cumple con las expectativas de lo que se espera que tiene que ser un niño como que juega a la pelota, que no sé, hable con las niñas, que sea como más duro, ¿no? Como más como de barrio, como que se pelee, no sé. Y él es todo lo contrario, es como un niño tierno, es como un niño inocente, es como un niño igual súper privilegiado desde ese punto de vista como social. Es un niño igual que no es pobre, que es, o sea, es privilegiado en ese sentido. Vive en un barrio de, qué sé yo, de clase media, no es una persona que tenga grandes problemas digamos, sociales. Entonces, en ese sentido, es un privilegiado, pero a pesar de eso, igual, dentro de las expectativas que se esperan de lo que tiene que cumplir como a esa edad, no las cumple. Y eso para mí era interesante, digamos, el hecho como digo, creo que uno se puede identificar más finalmente con el niño gordito quizás que con el gran héroe. Y eso es curioso porque en el caso de los niños, en las películas para niños, de pronto el gordito nunca, creo que muy pocas veces es como el protagonista, siempre es como el amigo del protagonista, pero yo lo pienso y creo que claro, era mi intención también reivindicar al niño obeso, en realidad, ¿no? Me parece súper. Cuando dijiste que hiciste una precisión bastante buena, el asunto del perdedor se erige como gran tópico desde el romanticismo en adelante. Como que ahí se quiebra el asunto de que siempre el héroe es como el que protagoniza la literatura o esta ficción. Eh, Desde ahí en adelante, desde ese momento, empieza esta imagen de un joven que está alejado de las aspiraciones económicas, ni siquiera cosas sociales, porque son más económicas que otra cosa, y que vive en pos de su individualidad y de su emoción y de su sensación y su sentir y qué sé yo. Y pensaba mientras que hablabas tú, Gaby, eh, claro, o sea, este momento es súper marcador para adelante, hasta ahora, pero también tenemos una intromisión bien entretenida que ocurre con los monitos y con los cómics, que son cómics en relación a superhéroes, y el superhéroe es eso, po, superhéroe. Entonces, en una época en que ya estábamos como atravesados por esta escena del perdedor, que aparezca este superhéroe, igual es disonante, pues como que parece disonante, y, y al final, en relación a eso, a esta intromisión, me gustaría preguntarles cómo se relacionan ustedes con este imaginario del superhéroe entonces, dado que es como el antihéroe, el héroe y el superhéroe, por decirlo de alguna manera si lo ordenamos. Entonces, ¿cómo se llevan ustedes con esta escena? Pues, Gaby, cuéntame, ¿tú tenés como vinculación a este imaginario o no? Es que yo lo que he visto de los superhéroes, como que, claro, son muy perfectos, todo lo que uno quiera, pero también como que ahora se están tratando de humanizar más, creo yo. Claro, pues el superhéroe clásico es Superman, pues como el superhombre casi. Y Sí, encarna toda esta cuestión como de los valores patrióticos, gringos, ujú. y es como tan bueno, o sea, como que tiene tanta moralidad en sí mismo, y es una cuestión que se ajena tanto de un perdedor finalmente, Sí. porque el perdedor no encarna los valores de la sociedad, encarna sus valores. Ujú. Pero, Entonces, pero, por ejemplo, incluso hablando como de películas como de superhéroes, no sé, el año pasado fue súper taquilla la película del Guasón, que el Guasón es un villano, pero es toda una apología del perdedor también, pese a que está como en un mundo como del superhéroe. E incluso, por ejemplo, Batman, que también es como un medio, entre comillas, perfecto, no como Superman, ¿cachai? Pero es un superhéroe un poco más herido, ¿cachai? Como que tiene esta cosa como más oscura. sí, sí. Entonces, en verdad nunca había pensado mucho en esta apología de el héroe, el superhéroe y el antihéroe. No, si yo tampoco lo había pensado, se me ocurrió ahora. No, está perfecto, pero como que siento como que estoy pensando un poco en voz alta sobre eso. Porque, por ejemplo, dentro del mundo de los cómics,
a mí me gusta mucho todo el mundo de Sandman. Y Sandman es maravilloso. Y claro, es una especie como de superhéroe, pero también es como un antihéroe porque es súper oscuro y tiene sus defectos y... O sea, sí, pues Batman en vez de un superhéroe parece totalmente un antihéroe, porque es como, ok, tengo megapoderes que ya exceden al humano, porque excede a lo divino, o sea, esto está antes, como el mundo de Batman está antes de la divinidad. Son eternos, claro. Bueno, son los eternos. Entonces, siendo este divino, este supradivino, me pasa que soy medio adolescente para funcionar, me enojo porque no me pescó una mina y la castigo por 10.000 años, condenada al infierno finalmente, Sí. porque no me pescó, o sea, porque no se quiso quedar conmigo, y llego y la castigo, se acabó, no hay más. Pero también está esa cuestión como de que lo divino excede como los parámetros que nosotros entendemos como humanos de lo moral. En el fondo, la moral es para los humanos, pero no para lo divino. Entonces, es casi como que uno hiciera una hilación muy directa entre algo divino y algo que pierde. Porque está ahí, pues está en la misma línea. No sé, ¿qué pensás tú, Mauro? Disculpa, Sí. perdón. No, dale. Antes de que hable el Mauro, iba a comentar algo relacionado a la novela. Encuentro como muy curioso, ya que estábamos hablando de superhéroes, que por ejemplo que el niño obeso tuviese como un peinado así tipo Superman, tipo Clark Kent. Sí, pues. Entonces, como que se negara como a ser perdedor. Quiero ser ganador. Es que bueno, de acuerdo de esto, bueno, y agarrándome un poco de lo que tú dices, bueno, en primer lugar yo creo que la pregunta es, ¿qué pasa con el superhéroe? Yo creo que el superhéroe en realidad ha vivido una situación muy similar al héroe literario, ¿ya? Pero en menos tiempo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que el superhéroe realmente surge en un contexto súper concreto, que es la Segunda Guerra Mundial, realmente, ¿ya? De hecho, casi todos los superhéroes nacen, Superman, Batman por lo menos, nacen en los años 39 por ahí, 38, 39, esos son los 2 años, Superman, Batman, más o menos. Entonces, realmente encarnan los valores patrióticos estadounidenses, realmente, y de hecho habían cómic en donde salían luchando contra los nazis, qué sé yo, entonces realmente encarnan también los valores, así como el héroe encarnaba ciertos valores en un momento, el superhéroe también encarnaba estos valores y básicamente era una propaganda en cierta forma, ¿no? Para los niños, qué sé yo, encarnaba eso. Pero pronto, después precisamente de que viene termina la Segunda Guerra, empieza como esta lógica, como digo yo, ¿no? Como de cuestionarnos qué fue lo terrible que pasó, o sea, ya se acabaron los valores, hubo una bomba atómica, hubo un holocausto, entonces después de eso los valores realmente obviamente empiezan a ser cuestionados. Y en ese sentido, los superhéroes también, por eso digo, vino además después una etapa de censura, que es lo que se llama la etapa de la era de plata de los cómics, en donde realmente hubo gente que dijo, no, acá mucha violencia, entonces los cómics se pusieron, en mi opinión, muy fome, en el sentido de que ya no había mucha violencia, además había que darle una mujer a Batman, entonces como ya una Batgirl o Batwoman, qué sé yo, porque en el fondo no podía estar solo con Robin, ¿no? Porque era como raro, qué sé yo, qué está pasando ahí, como que eso era como la lógica, ¿no? Como de los sensores de esta cosa. Pero ya yendo como más a los últimos años, 70s, 80s, y ya 90 y 2000 ya máximo, en realidad se ha producido lo mismo que con los héroes, ¿no? Los superhéroes se han tratado de transformar en antihéroes en cierta forma, ¿ya? Sobre todo yo diría que partió con Marvel, ¿no? Con Spider-Man, por ejemplo, los X-Men, que realmente son personajes que si bien tienen superpoderes, viven los problemas de un adolescente, por ejemplo, perdedor, como es Peter Parker, por poner un ejemplo. En el caso de los X-Men también, finalmente son mutantes, que es como se sienten mutantes, son adolescentes, digamos, y mutantes, y es como viven, por así decirlo, el periodo, claro, como todo el periodo de cambio hormonal, y a la vez son mutantes, entonces es como un gran símbolo de la adolescencia, creo yo. Y bueno, y como Batman, claramente, o sea, es claro que Batman, si bien es multimillonario y muy fascista su tema de llegar y maltratar delincuentes, o sea, estamos de acuerdo ahí, me encanta Batman, pero efectivamente uno no puede hacer esa lectura, pero creo que también es un personaje torturado y finalmente vive desde el dolor, no desde el winner, vive desde lo oscuro y desde lo outsider igual.
¿ya? Y en ese sentido voy a decir una última cosa respecto al peinado del niño obeso, que efectivamente es de Superman. Superman, en realidad, fue escrito por dos tipos muy, muy nerd. Entonces, realmente, lo que querían era mostrar cómo casi dentro de cada nerd puede haber un gran Superman, digamos. Entonces, creo yo que hay una cosa de eso, ¿no? Como de que incluso Superman, para poder ser más humano, Clark Kent, si bien ha tenido muchas encarnaciones, por eso no vamos a poner ahí, hay otras que donde no es tonto ni nada, pero para mí, por lo menos, el Superman con que yo crecí, que es el de Christopher Reeve, tenía como su contraparte Clark Kent, que era absolutamente nerd y como medio perdedor, y como que tenía esa gracia, si bien estaba como actuando como perdedor, pero realmente eso permite como empatizar con él, ¿no? Y empatizar con el personaje. Porque efectivamente, si no, y es súper todopoderoso, claro, no tienen ninguna gracia, ¿ya? Entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, y en resumen, creo que el superhéroe ha vivido lo mismo que el héroe, pero en mucho menos tiempo. Me parece una buena cita. Sí. Tiene todo el sentido también, pensando como en esta vinculación de que de cómo el lector, el receptor del mensaje, tiene que vincularse con el protagonista de algo. ¿Ya? Así que sí, me parece que es súper sensato lo que estás diciendo y me parece también muy sensato pensar que ocurre un poco con la estrategia de Marvel, que Peter Parker es un loser Sí, finalmente, él es un loser, es un efectivamente. loser y ñoño, o sea, como que tiene una mezcla ahí como loser, ñoño, nerd, o sea, como que tiene todo para hacer cualquier cosa. Eh, Tiene este como momento maravilloso en que lo picó la araña y no sé, pues casi como ahí surgió finalmente, como que Y le de pasó hecho, algo. perdona que te interrumpa, la gracia es que Peter Parker, perdona, esto ya es muy ñoñería, pero realmente Peter Parker ni siquiera al principio quería ocupar su poder para hacer el bien, quería ocuparlo para ganar dinero y para conquistar a la chica que le gustaba. Entonces, realmente el tema es que actúa como actuaría realmente un adolescente que tiene superpoderes. El tema es que después, con la muerte de su tío, como que tiene todo el tema de como que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, qué sé yo, y la lógica está media cliché, pero igual es interesante de realmente hacer esta justicia, ¿cierto? Por eso, por la lógica también personal, igual que Batman, ¿no? Como que tiene una muerte y eso lo hace como darse cuenta de que podría como evitar el dolor a otras personas, lo cual también es muy absurdo. O sea, por eso, al final, ¿quién gana realmente? ¿Los superhéroes ganan? Yo me pregunto, porque puede que ganen una cosa concreta, pero realmente nunca van a evitarle el dolor a la gente. Y las dos, por ejemplo, estos dos casos, Spider-Man y Batman, surgen con una muerte. Y realmente eso hace que ellos crean que pueden evitar ese sufrimiento en los otros y por eso hacen lo que hacen. Y eso finalmente es la clave para el fracaso, porque nadie va a poder evitar el sufrimiento a nadie. Entonces, Gran punto, porque tú estás diciendo algo que también es bien importante, que es, y a mí ya ni siquiera me importa si se les murió alguien o no, es como desde la afectación personal sí, hago algo. O sea, sí, yo no, claro, yo no me muy, integro como en el mundo social, no me exacto. integro, no me interesa, hasta que me toca a mí como Sí, sujeto. Y entonces desde ahí me tiro al tiro a mi segundo tópico, que es el entender la figura del perdedor como un núcleo que me permite o que permite al creador explorar problemáticas que pueden ser éticas y políticas en términos más comunes. Entonces, ¿cómo tú piensas, y aquí te pregunto directo, Mauro, a ti para pasar como al tiro al asunto ideología de los perros, ¿cómo te permitió a ti, tu protagonista, que es un perdedor, es un gran perdedor, explorar estos ejes? Y en tu caso en particular, en esta novela en particular, si hay un juego muy concreto entre la moral y la política. ¿Cómo usaste esa carta? mira, hay dos temas. Uno con el protagonista, que efectivamente es un perdedor en el sentido que hablábamos antes, ¿no? Como de no adaptarse a las cosas como de su edad y todo. Pero también es un perdedor en el sentido de que él después se da cuenta, ¿cierto? Tiene una cierta moral, en el sentido de que se da cuenta de que realmente la moral que le enseñaron sus padres, que son personas como muy de derecha, es una moral que a su juicio es equivocada realmente tiene, pero sigue queriendo a sus padres. Entonces, eso genera como una sensación de ¿qué hago? ¿Cómo de alguna manera no puedo romper el lazo, ¿cierto? Y tampoco, porque lo sigue queriendo igual, digamos. Entonces, eso genera como un conflicto en el personaje que es un conflicto, como tú decías, absolutamente moral y que
y que realmente no sabe cómo resolver, y eso lo lleva al fracaso. Es decir, es un fracaso absoluto en la moral, y lo que decía, porque también es como quiero ser distinto, quiero hacer algo diferente, quiero salirme de esto, pero realmente sigo siendo lo mismo. Yo creo que eso es como un poco lo interesante, creo que puede tener el personaje. Él no quiere ser parte de, ¿cierto? De la derecha o de lo que para él representa la derecha, pero finalmente vemos que él es adulto y realmente igual es una persona que te es burguesa, digamos, que no es que tampoco esté haciendo nada por cambiar nada. Entonces, eso por lo menos me parece que es un fracaso en términos morales, ¿no? En términos como de políticos, si lo queremos de alguna manera. Eso por una parte. Y por la otra, creo que también hay otros personajes que no lo voy a mencionar para no hacer tanto spoiler, pero que representan lo que es la derrota, ¿ya? Que también es un tipo de, por así decirlo, perdedor, ¿no? Pero la derrota como es más política, creo yo, más social. Y creo que la historia de nuestro país en los últimos 40 años, en parte, es la historia de una derrota. Es la historia de perder la democracia, es la historia de tortura y de muerte, o sea, es la historia de una gran derrota que todavía seguimos teniendo hasta el día de hoy y que ojalá que eso cambie y que tenemos la oportunidad de cambiar. Pero de verdad creo que es una historia de una derrota y por eso creo que también en particular en países que han vivido tremendas dictaduras como la que hemos vivido nosotros, donde además se nos ha impuesto un modelo neoliberal absolutamente tremendo y con toda la brutalidad que tiene, ¿cierto? Y donde nuevamente se exalta el exitismo, ¿no? Eso es lo curioso, porque se exalta a la persona, o sea, como que es como que el neoliberalismo no se hace cargo de este cuestionamiento de los grandes relatos, ni de nada, que hasta los superhéroes se dan cuenta de eso y lo tienen que modificar, y vuelve a poner, ¿no? Como el éxito, la apariencia de éxito en realidad, porque como decía antes, ¿quién gana realmente? ¿Quién es ganador? Entonces, creo que son dos cosas en la ideología de los perros. Hay personajes que claramente representan una derrota a nivel político, una derrota a nivel moral, y creo que no necesariamente son el protagonista, me refiero a otros personajes, y también está el protagonista que representa, como digo yo, este fracaso primero individual de no poder adaptarse como a su rango etario, por así decirlo, y segundo, el fracaso, por así decirlo, moral, en donde realmente no encuentro una respuesta. Tengo a mis amigos que piensan distinto, a través de los cuales me doy cuenta de lo que significa la dictadura, que para mis padres, qué sé yo, o sea, me refiero para los padres del protagonista, son algo bueno, ¿cierto? Y él repite ese discurso, luego conoce a los amigos que le dicen otra cosa, le cambian la manera de pensar, pero realmente él no sabe qué hacer con eso y fracasa en eso. Fracasa en tomar una decisión y un rumbo fijo. Entonces, hay como una serie, por eso digo, de fracasos, creo, en la novela. No creo que nadie gane realmente ahí. Y eso a mí, por lo menos, es lo que a mí me interesa, porque creo que finalmente los fracasos, o sea, como que un hombre solo, de esto lo mencioné una vez también, de esto para el lanzamiento del libro de la Gaby, hay un libro de Ricardo Piglia, Respiración Artificial, en donde se habla de una frase que a mí me hace mucho sentido, la estoy citando, parafraseando, pero es como que el hombre solo siempre fracasa. Lo que importa es para qué ha utilizado ese fracaso individual. O sea, mirándolo como algo como colectivo. Finalmente, si nosotros vemos como individualmente, todos podemos fracasar diariamente y por eso que lo importante es la mirada colectiva. Y ahí es donde viene el problema, que nosotros como en este sistema siempre lo vemos como la cosa como individual. O sea, ¿logré ser exitoso en mi vida, sí o no? Yo. Pero quizás el tema es, solo siempre va a fracasar, nunca va a cumplir la expectativa, y menos de la sociedad. Entonces realmente el trabajo colectivo creo que es mucho más interesante y es como precisamente lo que permite ese cambio de mentalidad el que tenemos que tener, yo creo, en general. Claro, que parece que es algo tan nuevo y tan rupturista, pero que Hegel lo viene diciendo como hace tanto, que en el fondo aquí no importa si uno es feliz, aquí es si todos tenemos que lograr la felicidad. Eso es como el Exacto. camino, finalmente es por lo que, por lo menos actualmente en Chile, se está reordenando, se está articulando, se está cuestionando y se está moviendo. Ahora, para seguir en esta misma línea de cómo la figura del perdedor permite la exploración en términos morales y en los términos que sean, pero usualmente siempre los tópicos que se unen al perdedor es como el perdedor en lo moral, el perdedor en lo político, digamos que el perdedor en lo económico también, pero creo que es como menos interesante en términos de cómo sacarle partido estéticamente a eso. Y
Y bueno, precisamente el libro, el último que sacó la Gaby, que es El vivir en la B, creo que habla todo el rato de lo mismo, o sea, perder, 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 y cómo pierdo, y qué hago con lo que pierdo. Entonces, ¿cómo a ti, Gaby, te permitió la escritura, en este caso de lírica, trabajar la idea de perder? ¿Cómo tú lo vivenciaste? ¿Cómo fue tu proceso en eso? Fue súper rudo, en verdad. Vivir en la B nació de una forma muy espontánea. En una época en la que estaba en un trabajo en el que no era muy feliz, en el que me sentía mal en lo que hacía. Y, y eso, de alguna forma, iba muy contra lo que era como mi idea de éxito, que era como ser con lo que uno hace, ser feliz en eso, ganando mucha plata, siendo reconocido, reconocida, independientemente de que, como que de alguna forma, eh, estaba como muy metida en que, claro, me esforcé mucho en su momento y ese esfuerzo como que no había dado como tanto resultado. Entonces fue como un verdadero desahogo que de alguna forma extremé en el libro, porque finalmente igual es literatura. Pero había como mucho desencanto y mucho de alguna forma como una especie como de ingenuidad, creo yo. Como que hay una película que no me acuerdo cuál es, no la puedo citar porque no recuerdo cuál era. Pero es como que cuando somos chicos, no, cuando somos niños, casi como que nos dicen, no, es que tú puedes ser todo lo que tú quieras, si te lo propones. Y, y como que y tú piensas que vas a ser Einstein, que vayas a ser famoso, que vayas a ser millonario, que vayas a hacer muchas cosas cuando seas grande. Y de repente crecí y te das cuenta que eres un ciudadano más, ¿sabes? Común y corriente. Y eso puede ser súper doloroso, pero al mismo tiempo no tiene nada de malo, ¿sabes? Es como, perdón lo autorreferente, ya que citaste como Vivir en la B, pero es como, hay un poema de Vivir en la B que habla un poco de eso, que era, que era algo así como, no, hoy soy la peor escritora, no me sé ese poema de memoria. Arreglemos este problema. Es lo mejor. Por aquí. Sí, pero en el fondo es como, era un poema que hablaba sobre que entre todas las dificultades estaba condenada al fracaso, pero no, poniéndole empeño y corazón, amaneciendo y trasnochando, logré ser de la media. Ah, sí. Pucha, no encuentro el libro. Se puede ordenar la biblioteca y no lo puedo encontrar. Pero... Ah, qué raro. No, pero sí, no, yo lo tengo acá. Este es Vivir en la B. Ya, bacán. Claro. Es un grandísimo libro todo esto, ¿ah? Muy, Muchas muy bueno. gracias. Sí, pero eso, como esa cosa como, por ejemplo, de hecho, acá me sale un pequeño poema que se llama Fracaso. Dice, yo no soy un fracasado, soy un exitoso en proceso. Pero pareciera que cuando uno o se posiciona en este lugar de fracasar, aspirar a ser exitoso. Y creo que no hay una contradicción entre fracasar y éxito. Creo que es una ilusión, como esos ejes como polarizados o tan polarizados. Pero bueno, podemos darle una vuelta a eso en otro momento, porque, o si no nos vamos a ir a otro camino muy... Todo el rato. No, pero para un poco terminar, yo creo que en relación al proceso, por lo menos de ese libro, yo creo que al narrante político como que le faltaba un poco madurar, creo yo. Como que y un poco, sin esfuerzo del libro, y al final como que hay una especie como de resignación, pero que no una resignación negativa,
sino como en verdad entender que está bien, que no todo tiene que ser tan perfecto como nos lo vendieron. Sí, pues ese es como un gran tema, como cuál es la expectativa versus lo que uno va construyendo o va creyendo después en el camino. Y como para ir un poco como cerrando y ordenando las ideas que hemos conversado ahora, de las primeras cosas que dijimos en este conversatorio, y que creo que fue Mauro que las dijo, sí, Mauro fue, habló de que esta imagen como del perdedor que no lo es tanto, pero dijo algo más entretenido que eso, que es el perdedor es aquel, o es aquel en el fondo casi como que este perdedor que no pierde tanto finalmente. Es que igual se queda con la misma al final de cuentas, se queda como con la chica que quiere es un perdedor que es un perdedor ganador, como un perdedor que está como en transición a ganar casi. Pero el asunto de qué es lo que gano, y gano quedarme con la chica, finalmente, porque pareciera que ese es como el premio final, pone de nuevo unas figuras de masculino y femenino, en que el masculino es el que va a perder o ganar, y el femenino es solamente un objeto de premio. Y mi tercer tópico tenía que ver con esto, que es, ¿se puede ser mujer y perder? ¿Existe la mujer perdedora? ¿O es solamente un destino para el hombre, como ser el protagonista de ser perdedor? O sea, ¿quién tiene la oportunidad de perder? ¿La mujer tiene la oportunidad de perder aquí en el espacio de la literatura, en el cine, en el arte? ¿La mujer tiene esa posibilidad o solamente es la posibilidad como real nomás de la sociedad en que sí, efectivamente, siempre somos las perdedoras? Entonces, aquí te abro a ti al tiro, Gaby, la palabra para que dejemos al sujeto para ver qué opina, a ver cómo se va a sentir este tema. Así que, Pepe. Creo que sí, todo el rato. Las mujeres podemos ser perdedoras y ser protagonistas como perdedoras. Hay distintos ejemplos de protagonistas que son como muy distintas entre sí. No sé, por ejemplo, yo pienso que no es exactamente una perdedora, pero es como en Legalmente Rubia, por ejemplo. Ya. Que juega mucho con el estereotipo de la rubia tonta por sus gustos o por cómo era, porque era una chica como bonita, que le gustaba la moda y todo eso, y que por eso era tonta, y no, era súper inteligente y les vuela la raja a todos en Harvard, ¿cachai? Como que, y está bien, ahí en ese sentido es como una ganadora, pero es como una perdedora. Sin embargo, yo creo que estamos en un periodo, en general en el cine y en la literatura, en el que las mujeres recién están empezando a ser realmente protagonistas y no necesariamente la compañera del hombre o el objeto de deseo del hombre. Es como, entonces como que ahora hay muchas figuras de mujeres full power, full exitosas, full empoderadas, y quizás los casos que haya como de mujeres loser, igual son mujeres loser cool, ¿cachai? Como en comedias románticas o cosas así, pienso yo. Entiendo. Y bueno, cuéntame, ¿cómo vas a sacar esto tú encima? Yo me río. Yo, mira, voy a sacármelo no respondiendo. No, mentira. Son bromas, pero respondiendo a otra cosa. No, mira, hablando en serio, yo creo que coincido con Gaby en el sentido de que, evidentemente, como hay una cultura evidentemente muy machista y como hablamos, la figura finalmente del héroe, para poder hablar del perdedor y del antihéroe tenemos que hablar primero del héroe, que fue lo que dijimos antes, ¿cierto? Y el héroe, efectivamente, con una cultura machista en general tiende a ser, ¿cierto? O tendía a ser masculina. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que el primer arquetipo, por así decirlo, del perdedor era el que no cumplía las valores o prototipos del héroe, y por lo tanto, en ese sentido, claro, tradicionalmente el perdedor, ¿cierto?, en la literatura y el cine era como más bien el hombre, por una cosa machista, absolutamente, ¿ya? Y en ese sentido, el rol, por así decirlo, de las mujeres que se le daba tradicionalmente en la literatura y el cine,
era muchas veces más como la femme fatale, ¿no? Como esta mujer que pierde al perdedor. Mira lo que estoy diciendo, qué bonito, pierde al perdedor. Así, súper bien. Pero en el fondo eso, era eso, en realidad, la femme fatale, de hecho, de una manera muy injusta. Si uno piensa, no sé, Lolita, por ejemplo, ya para ponernos más polémico, para dejar mal la marra, no, pero obviamente es terrible, es una situación absolutamente tremenda en el sentido de que hay una situación pedófila, pero realmente una interpretación, porque no digo que el libro diga eso, pero una interpretación que mucha gente tuvo era el tipo que se pierde, ¿no? Como por la chica femme fatal. Entonces, creo que, claro, es como el hombre que no cumple las expectativas masculinas y que la mujer casi que se aprovecha como una malvada. Y eso es una cosa que estaba también mucho en el cine noir y en la novela negra, ¿cierto? Del detective y o sea, hay una serie de arquetipos que en realidad relacionan más al perdedor con el hombre y la femme fatal quizás más con la mujer, por así decirlo, como decía la Gaby, la compañera del hombre. Pero, aquí viene mi argumentación, creo que he leído y he visto algunas películas y novelas, o sea, novelas y películas en donde sí hay una perdedora en los términos de no cumplir, ¿cierto?, las expectativas de la, por así decirlo, heroína, ¿no? Como, o por lo menos de lo que se espera de que una mujer supuestamente tiene que ser para ser exitosa, ¿ya? Y en ese sentido, en particular, creo que a mí me gusta mucho, una de mis autoras favoritas es Lucía Verli, ¿ya? Y Manual para mujeres que hacen la limpieza es un conjunto de cuentos en donde realmente muy autobiográficos, de hecho, en donde realmente ella cuenta básicamente muchas cosas de su vida, en donde muestra unas situaciones de vicios de alcohol, por ejemplo, muestra situaciones donde en un momento pasó perrerías, digamos, de dinero y tuvo que trabajar haciendo efectivamente la limpieza y también abordar ese mundo, cómo es hacerle la limpieza a alguien y y por eso hace en este cuento que forma parte de este conjunto de cuentos que es Manual para mujeres que hacen la limpieza, como que utiliza el formato manual para no burlarse, pero hacer como un retrato de ese mundo. Entonces, a mi criterio, al mostrar situaciones de amores perdidos, de vicio, del alcohol, que está muy presente en el caso de ella, y esta situación de problemas económicos, está generando también una muestra de que claramente sí se pueden dar como situaciones arquetípicas de la mujer, por así decirlo, perdedora en la literatura. Y en el cine, creo que como el clásico ejemplo es como Bridget Jones, yo creo, ¿no? Como que esta chica que como que no cumple como las expectativas, y también es como loser winner, porque finalmente igual hay dos tipos peleándose por ella, entonces es como muy parecida a la figura tipo Woody Allenesca, pero en femenino, en el sentido como de que es cierto, es loser, ¿no? Como que no cumple ciertos cánones de belleza, pero finalmente con su propio atractivo, como la torpeza que es atractiva, al igual como que pasa, por ejemplo, como decía con Woody Allen, finalmente logra tener a la persona amada, ¿no? Entonces, creo que sí, que por lo menos, si bien es menos masivo que en el caso del hombre, porque estamos todavía en una cultura más machista que no sé qué, súper patriarcal, entonces es obvio que quizás hay mucho más número de perdedores que de perdedoras, por así decirlo, creo que igual hay y que se aplican ciertos cánones. Eso me parece. Claro. Perdón, sí, Gaby. No, no, es que yo creo que estamos en una época en la que recién estamos pasando algunas películas el test de Bechdel, creo que se dice. Que es Ah, sí, el que te contabiliza cuántas mujeres protagonistas hay o cuántas hay involucradas dentro de la película, cosas claro, así. claro, que me parece que eh, son tres preguntas. De hecho, estoy haciendo trampa, lo estoy googleando. Sí, ya no es hacer trampa, es nuestro segundo cerebro. Claro. Y por ejemplo, dice, el test es, aparecen al menos dos personajes femeninos. Los personajes femeninos hablan entre ellas. Y hablan de ellas de algo distinto que sea a un hombre. Así de simple. Y eso recién, ahora se está empezando a aplicar. Como que antes eran, si es que habían dos personajes femeninos, hablaban de, no sé, de hombres, o del protagonista, por ejemplo, Star Wars no pasa el test de Bechdel, porque, no sé, eh, solamente estaba, por ejemplo, la princesa Leia, y
que si bien era una chica súper como fuerte, como que igual era como un poco un personaje medio premio, como que era como un poco como el objeto de deseo de los otros personajes, pese a las otras cuestiones. Entonces, eso, como que un poco repitiendo lo que ella decía, estamos recién dándole profundidad a los personajes femeninos, o por lo menos dándole reconocimiento a esos personajes femeninos, porque hay muchos otros personajes femeninos muy destacados en la historia de la literatura y del cine. Pero, no sé, pienso desde Madame Bovary, que es un personaje súper complejo y es como una especie como de perdedora. Sí. Porque finalmente es como todo Mambo Bovary, habla de toda esta crítica al amor romántico y a las novelas románticas y al idealizar como una vida y tratar de escapar de esa vida aburrida en el que la protagonista es 100% una mujer, que no es ni fu ni fa. Y quizás me voy a escapar un poco, pero volviendo un poco a la novela del Mauro de como que pienso yo en los niños, en los arquetipos de los niños, por ejemplo, y también puede ser de las niñas, que, no sé, pienso mucho en los Simpsons, por ejemplo. Está Bart y está Milhouse. Y Milhouse es el perdedor. Y en las niñas de los Simpsons está Lisa, y Lisa no es una perdedora. Esa que es nerd y todo, no es una perdedora. Pero, por ejemplo, Marge sí es como media perdedora, pese a todo, pero aún así no tienen esa como contraparte femenina, quizás las tías podría ser. No sé, yo pienso qué significa perder entonces. Porque parece que en el perder, en la figura masculina, es encarnar valores femeninos. Y será la inversa, como la figura femenina que pierde encarna valores masculinos para perder. Porque ¿qué significa perder? ¿Qué significa perder finalmente? Dentro de lo que yo puedo concebir en términos de lo femenino, para mí, bueno, Emma Bovary es un borrego, o sea, tal como la concibe, tal como se concibe, o sea, Emma Bovary no piensa nada, ella se mueve porque está aburrida, finalmente, o sea, no pasa nada más. Para mí, quien pierde realmente en la literatura y en la figura de lo femenino es todo lo que hace María Luisa Bombal. Ahí hay figuras femeninas que pierden realmente. Pero, y por eso me pregunto, ¿qué significa perder? Porque tengo muy claro que perder en lo masculino es encarnar cuestiones femeninas. Pero en la figura femenina, si pensamos, por ejemplo, en Bombal, no está encarnando valores masculinos y está perdiendo. Y es muy perdedora, muy perdedora. Yo ¿Qué? creo... Ah, perdón. Sí, sí. ¿Me está interrumpiendo? ¿No? No, dale. No, yo creo que quizás antiguamente era encarnar valores femeninos en lo masculino. Ahora yo creo que no es tan así. Dependiendo de qué son valores femeninos, también tendríamos que definir qué son valores femeninos y también ahí nos vamos por... Sí, nos metemos a otro lío. Yo creo que el tema de qué es perder es finalmente ser como una especie como de... Es como relacionarse con la decepción, creo yo. Con que haya como una exigencia o una autoexigencia de lo que uno debería hacer y que no cumple. Por ejemplo, no sé, el personaje principal de la ideología de los perros, que es este niño, que también es que es este hombre adulto, no es necesariamente un perdedor propiamente tal. Tiene buena vida, tiene amigos, tiene gente que lo quiere, pero hay como un no alcanzar algo, una expectativa o un deber ser que lo hace loser.
creo yo. Porque, no sé, hay personajes bien diversos en la literatura, tanto femenina como masculina, y si bien esos personajes no encarnan al héroe o al superhéroe, igual se sienten súper bacanes y sacan y son héroes, y no son losers. Pero si de alguna forma se siente como un remordimiento, no es remordimiento la palabra, se siente como algo más al ser como son, o un pucha, yo no seré así, pero o yo no alcancé esto, o yo no logré esto, o yo digo así y hago como que no me importa, pero sí me importa. Como que ahí está un poco la figura del perdedor, creo yo. No sé Sí. Sí, Yo, sí, aquí estamos elucubrando cosas, así que... yo personalmente creo que hay distintos tipos de perdedores y perdedoras, ¿ya? Creo que, como decía antes, hay como una subclasificación. El perdedor, por ejemplo, al que nos estábamos refiriendo antes, como el tema como muy machista, que lo es, de hecho, es como el típico perdedor como amoroso, por así decirlo, o sexual, ¿no? Y que claro, que está efectivamente en el mismo que decía Woody Allen o, por ejemplo en autores que así, a mí me gustan un montón, pero que efectivamente lo encanan, por ejemplo en John Fante, Pregúntale al polvo, ¿no? Como no cumplir ciertas expectativas masculinas. También hay ahí otro tipo de perdedor, por ejemplo en John Fante también el personaje principal Arturo Bandini no solamente fracasa desde un punto de vista amoroso / sexual, sino que también lo hace desde el punto de vista de que como escritor le rechazan muchas veces los escritos y también no tiene para comer y tiene que casi que robar en un momento, tomar, digamos, entonces, realmente hay distintos, por eso digo, ahí tenemos tres, económico, sexual / amoroso y literario, ¿no? Entonces, diga, sí, tira más. Sí, pero por ejemplo, Hank Moody de Californication. ¿Qué mierda es? Porque el weón, no sé, pues, hace así porque claro, el personaje es como loser, pero también es como super winner, ¿cachai? Es Sí, como, es sí. como muy raro ese personaje, por ejemplo. Yo creo que ahí en el caso de Hank Moody, efectivamente, si bien se basaron hasta en el nombre, ¿no? Como Sí, para claro. Bukowski, ¿no? Como el Van apodo a Hank sacar al gran elefante que yo no Henry. quería tocar, pero que es un elefante de ustedes. Así Sí. que está bien. Pero por eso, realmente creo yo que él, en términos, él es un perdedor, sí. Ajá. No, quizás no sexual, pero sí amoroso. A eso voy, Sí. porque hay hay un tema de llenar, porque para eso Bukowski tampoco es un perdedor sexual, por lo menos en su libro Mujeres, por ejemplo, claramente, o sea, tiene como una chica tras otra y qué sé yo. Y también hay un tema de llenar el vacío, como, y eso ya no solamente se aplica al tema masculino, sino como en general el perdedor amoroso puede tener mucho sexo, o la perdedora amorosa también pueden tener los dos mucho sexo, digamos, y finalmente que no lo llenen nada realmente, y fracasan en que cada nueva relación igual no funciona. Entonces, creo yo que claro, Hank Moody es perdedor porque finalmente tiene un objeto del deseo que no es el sexo, el objeto del deseo es volver con su ex y Sí. ser felices, y no lo logran nunca. Y siempre que van a hacer es como un poco el típico juego, como también Rosie Rachel en Friends, es como el típico juego de la pareja que quiere estar junta y nunca lo consigue, finalmente porque pasó tal o cual cosa, y esa tensión constante de como que los espectadores también quieren que casi que se queden juntos, ese es el juego, ¿no? Y ponerle trabas para que se genere conflicto y una peripecia y otro obstáculo y una peripecia y así hasta que cancelan la serie o hasta que o hasta Claro. que la gente se aburre y deja de verlo y tienen que hacer una temporada mala para terminarlo y ponerle un fin. Pero yo creo que sí, que como me llama la atención ese personaje, pero creo que sí. Y también creo que hay otra cosa interesante que no sé si hemos tocado, pero que tiene que ver con el hecho de que en general, como decía, los perdedores son los que, y la Gaby también, como lo comentaba, son los que no cumplen las expectativas sociales, como decía antes, de la sociedad te impone ciertos valores y no los cumple. Entonces, por eso que también es tan importante la figura del perdedor como forma de visualizar realmente estas situaciones, como hacer una crítica social también, ¿no?
Es decir, antes novelas burguesitas en donde realmente, entre comillas, como que ya estamos llorando por amor, somos perdedores sexuales, pero económicamente estamos súper bien. Entonces, también esta figura del perdedor ha permitido mostrar, por ejemplo, la marginalidad, un montón de vicios, que eso ya es transversal, no tiene que ver con clases sociales, pero sí, esta frustración de que el sistema no te permita realmente lograr y ser exitoso y a la vez te lo obligue a ser exitoso. Se genera como una situación muy compleja porque la sociedad te impone ciertas cosas, pero no te entrega las herramientas para cumplirlo. Entonces, los personajes marginales de novela son interesantes precisamente porque demuestran el fracaso absoluto de la sociedad y del sistema económico. Entonces, eso creo que también es importante. Por eso digo que si bien el típico perdedor es como el que fracasa sexual y como amorosamente, creo que también están otros perdedores que tienen mucha intensidad y que tienen que ver también con esta crítica social, me parece a mí. Y normalmente también hay tema amoroso, porque como digo, todos fracasamos en distintos ámbitos. Por eso creo que finalmente la figura del perdedor es tan relevante, porque como decía la Gaby al principio, nos identificamos, en realidad. Es que precisamente eso es el eje de, o sea, es el juego que te permite el perdedor, que te funciona como núcleo para explorar estos fracasos y que finalmente son fracasos que te hacen pensar, replantear, mover, reconfigurar todo tu sistema, todo un sistema de muchas cosas. Así De que, hecho, perdón, pero también si uno piensa, por ejemplo, en literaturas marginales y de situaciones donde no cumple expectativas, por ejemplo, la literatura de la MBL a mí me parece impresionante. Por poner un ejemplo. Porque no solamente por la belleza de la prosa, sino porque también te muestra una situación de discriminación enorme que se vivía todavía, y que hasta el día de hoy se vive. Entonces, como que me parece a mí que ahí, entre comillas, el personaje perdedor, por lo menos en Tengo Miedo Torero, por ejemplo, hay un montón de discriminaciones, digamos, y no está en términos como de el hombre que le gusta a una chica. Entonces, me refiero a que esto se puede aplicar y se puede mantener, por así decirlo, el arquetipo del perdedor, sin que necesariamente vaya atado a una cosa machista. Creo que en general está atado a algo machista, porque la cultura es más machista que no sé qué, pero creo que en la figura del perdedor no tiene por qué necesariamente ir atado a eso. Ese es como quizás mi punto. Creo que verlo como necesariamente atado a eso y como además solo como en el ámbito amoroso / sexual es minimizar un poco la figura del perdedor, que es como, claro, mucho más grande y sobre todo que puede tener una evolución, quizás no sabemos cómo, porque al igual que el héroe ha ido cambiando y el perdedor también va a ir cambiando y así, digamos, me parece. Son como... por lo mismo, eso es lo interesante de que hayamos armado este conversatorio en torno a la figura, al eterno perdedor, porque ¿cuál es el camino que transita? ¿Para dónde va? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué se cuestiona? ¿Qué no? Así que es un tema que podemos darle 1000 vueltas más, porque tiene para darle 1000 vueltas más, y esta es nuestra primera aproximación a conversarlo en relación a la puesta en escena que implica tu libro, La ideología de los perros, que salió ya a mediados de octubre y que está en librerías, está súper disponible para que lo puedan como comprar, también está en formato de compra virtual, por lo tanto, si alguien lo quiere, puede entrar a la página de Libros del Amanecer, que es la editorial que toma el libro y que lo trabaja. Así que yo a ustedes dos les agradezco la presencia, las ganas de conversar y la disposición a hablar, a que el libro no solamente brille por lo que está escrito, sino que por lo que posibilita pensar y replantear. Y eso, les quiero cerrar este conversatorio dándole las gracias a ambos, dándole las gracias a Libros del Amanecer, que tomó el libro y nos permite tener este espacio de conversación y que, insisto, se pueda repetir porque podemos sacarle mucho más provecho. Sí, muchas gracias Gaby, de verdad, te pasaste por aceptar nuestra invitación, también Sofi, increíble toda la mediación, las preguntas muy, muy bacanes y además sobre un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y también, bueno, muchas gracias Cristian Guerra, el libro del amanecer, así que eso, y muchas gracias a los que están viendo esto también. Un Sí. gran abrazo. Ya pues chicos, yo los dejo ahora porque ya se me acabó el gym, así que
no se puede hacer mucho más. No se puede seguir así. No se puede, no se puede. Estamos hablando del perdedor sin alcohol, no tiene sentido esto. No puede ser. Así que nada, pues chicos, gracias por la participación y esperamos que adquieran el libro. Como les digo, está en librerías y está en formato virtual, así que disposición para que lo tomen y que podamos seguir enlazando más contenido. Los invitamos también a los conversatorios que tenemos adicional. Tenemos 3 conversatorios más que pueden ir revisando. Vamos a organizar las fechas para eso y ahí ir contándoles cómo vamos a ir moviendo estas presentaciones. Así que eso, pues los dejo. Buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.